Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El Fondo Editorial del Colegio de San Luis también está cumpliendo 25 años en este 2022. Vamos a platicar con quien está a cargo precisamente de todo este proceso de producción, distribución y difusión de los libros que se hacen desde el Colegio de San Luis. Los invitamos para que se queden. Tenemos como invitado a Jorge Herrera. Nos va a platicar, entre otras cosas, de cómo la pandemia impactó el proceso de producción precisamente de los libros, de las ferias del libro, de la presencia y participación en la FIL de Guadalajara y de muchos otros temas. Acompáñenos, también nos va a decir cómo se descargan los libros de manera gratuita para que en cualquier dispositivo tenga usted acceso a ellos. Ya van más de 25,000 descargas en los últimos meses, así que bueno, pues acompáñenos para saber un poco más sobre los libros que se producen desde el Colegio de San Luis. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Nos encontramos justo en la biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, que es la biblioteca que se encuentra aquí en el Colsan y que bueno, pues a lo largo de estos 25 años de historia, de fundación, de trabajo del Colegio de San Luis, pues esta biblioteca se ha ido creciendo, fortaleciendo y la verdad es que nos da mucho gusto recibir a nuestro invitado de hoy porque tiene que ver con libros. Jorge Herrera, nuestro jefe de publicaciones. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, Lidia, muchas gracias por invitarme, por regresar a tu programa. Ya teníamos ganas de platicar sobre los libros. Pues es que creo que desde antes de la pandemia, desde ¿verdad? Antes de la pandemia que no venimos y ha cambiado mucho las cosas. Ah, sí, bueno, pues de eso justamente nos va a platicar Jorge Herrera porque él está a cargo de este fondo editorial del Colegio de San Luis que a lo largo de estos 25 años, ya decía yo, bueno, pues ha tenido una intensa actividad, una muy buena producción, ya nos dará algunas cifras al respecto, Jorge, y que bueno, pues la verdad nosotros queremos ir platicando con ustedes en el contexto de este 12 de noviembre que ya se acerca como Día Nacional del Libro. ¿Por qué se conmemora justo el 12 de noviembre? Porque hay una fecha que es Día Internacional del Libro, pero que es por ahí de abril. El 23 de abril, que lo instituyó la UNESCO como el día natalicio de Cervantes y de Sor Juana y de Shakespeare, entonces por eso es el 23 de abril, el Día Mundial del Libro. Y aquí las autoridades nacionales lo pusieron como el 12 de abril, el 12 de noviembre. 12 de noviembre. No sé si tiene que ver también con el Día del Cartero, pero es el Día Nacional del Libro. En México nada más. En México. Bueno, muy bien. Jorge, platícanos un poco sobre el Fondo Editorial del Colegio de San Luis. ¿Cuáles estamos cumpliendo en este 2022? 25 años de la fundación del Colsan. Y el Fondo Editorial pues prácticamente surgió algunos meses después, digo, en todo esto de preparativos, formalizaciones y demás, pero pues prácticamente ha acompañado la vida del Colegio de San Luis. ¿Cuántos años lleva el fondo? ¿Cuántos libros ha publicado? Sí. El fondo empezó casi directamente que inició el Colsan, ¿verdad? El Colsan inició con un libro de Tere Quesada, que es sobre el Hospital Central. Tere Quesada es una investigadora del programa de historia que justamente tiene, pues yo diría que uno de los bestsellers del colegio, sí, ¿no? El libro que sale y se agota, el libro de los 7 barrios. Entonces ese libro fue el primero que tuvo ICBN del Colegio de San Luis. ¿Y ICBN qué es? El ICBN es un número identificador de una base de datos mundial
que es un número que con ese número sabes qué libro es y de qué país es y qué editorial lo editó. Es como una especie de control de libros a Es nivel un registro, mundial. sí, es un registro de una base de datos, ¿no? Entonces, aquí hay una agencia mexicana de ICBN que te otorga los números, y igual hay una española, igual hay etcétera, ¿no? Y el primero entonces que publicó el fondo editorial Con- del Colsan con fue ICBN. la doctora Tere Quesada. Es decir, con el libro del aniversario del Hospital Central. Y bueno, ya a lo largo de 25 años tenemos cerca de 600 libros publicados, un poquito más de 100 libros en formato electrónico, y la importancia que tienen los libros además en el colegio es relevante, porque es la manera en que los investigadores dan a conocer su trabajo. Aparte de los artículos en revistas, y por medio de los libros que publicamos, ellos dan a conocer lo que están haciendo, ¿no? No es un diálogo más directo entre pares, pero sí el libro hace que llegue a más personas, no nada más entre los pares, sino puede llegar al público en general. Esa es la razón de que el fondo editorial publiquemos esas investigaciones de las personas que aquí laboran. Justo esa es una parte muy significativa lo que nos menciona Jorge Herrera, porque los investigadores están constantemente desarrollando diversos proyectos en donde hacen hallazgos, alguna aportación importante a las ciencias sociales. Recuerden que aquí en el colegio tenemos 5 grandes temas, digamos, que orientan las investigaciones, que tienen que ver con historia, antropología, estudios literarios, el programa de el programa de estudios políticos e internacionales y el programa Agua y Sociedad. Y entonces, bueno, pues constantemente nuestros casi 60 investigadores están en congresos o en coloquios o en seminarios, en estas reuniones de expertos. Pero más allá de esas 4 paredes donde se reúnen en estos coloquios, seminarios, etcétera, bueno, pues hay una manera de trascender, digamos, como ya decía Jorge, a otro tipo de públicos de una manera pues mucho más masiva, ¿no? Como es el libro. Así es. Y nos cayó la pandemia. Y nos cayó la pandemia. Entonces llegó la pandemia, se cerraron las librerías, se cerraron las bibliotecas, y entonces había que buscar la manera de que llegaran también libros o esos contenidos a más público. Entonces el presidente nos dio la orden de empezar los libros electrónicos que teníamos, subirlos al portal del fondo editorial, en una pestaña dice libros electrónicos, y ofrecerlos en descarga gratuita, es decir, que cualquier persona puede bajar cualquier libro que está ahí. Empezamos con 60 libros, ya tenemos más de 100. Para descarga gratuita. Para descargar gratuita. A ver, pero entonces yo me acuerdo que lo anunciamos en varios programas cuando estábamos grabando en pandemia y mencionábamos precisamente que estaban en descarga gratuita por la pandemia, para que la gente tuviera acceso a información, a estos libros sin ningún costo. Pero entonces sigue, aunque oficialmente ya se acabó la pandemia, según algunas autoridades, ¿siguen? Sigue, y también la idea es que se dé a conocer el libro, y hay muchas personas que ya que saben que salió el libro, luego lo buscan en papel, quieren tener su ejemplar. Ah, muy bien. Ha funcionado muy bien, porque a partir de la pandemia empezamos a hacer esta práctica, y actualmente tenemos más de 25,000 descargas, ya de 100 y tantos libros que están ahí de poco más de 100 libros en descarga gratuita, ya llevamos 25,000 descargas. Personas, teóricamente, han bajado. Yo teóricamente, cuando alguno ha bajado 2 o 3 veces. A lo mejor ha bajado más de uno. Pero ya hay descargados más de 25,000. Pero pues qué emoción, que más de 25,000 descargas significa que están teniendo un éxito importante, que lo están consumiendo. Están llegando a donde queremos, ¿no? al público lector. Y eso se debe porque la pandemia hizo que la distribución también fuera diferente, es decir, cerraron librerías, ya no es tan común. Bueno, te voy a contar algo muy anecdótico. Regresamos de la pandemia y no hubo papel. ¿Por qué? Porque todas las papeleras se dedicaron a hacer cartón para las cajas de los envíos de Amazon, y Amazon acaparó casi la mayoría del cartón. Entonces no había papel, entonces no había manera de imprimir tampoco. Entonces, como fue cambiando todo ese proceso, desde antes de la pandemia ya estaba un procedimiento que se llama impresión bajo demanda. Antes nosotros hacíamos 500 ejemplares, mandábamos 300 a librerías a ver qué suerte tenían, y nos regresaban 250 después de un año. Ahora, la impresión bajo demanda dice, se imprime el libro cuando se vende. Hay una plataforma que lo pone a disposición en las librerías Sótano, Gandhi, Sambos. Tú entras a la librería, compras el libro, y en 9 días a más tardar te llega tu libro físico en papel.
Y solo se va imprimiendo el que Lo- ya está pagado, el que digamos. está vendido, exacto, El que ¿no? ya vendimos, ese lo vas imprimiendo. Ese se va imprimiendo. Ese es el cambio de producción y distribución que hemos hecho también en el colegio. ¿Y que ha Independientemente. funcionado más, además, a partir de la pandemia? ¿Ha Sí, funcionado mejor? empezó a partir de la pandemia, porque era la única manera de llegar a librerías, porque no podías llevar los libros porque estaba todo cerrado. En cambio, ahí, tú lo que pasa, mandas es el archivo a una plataforma, que en este caso se llama Librántida, que ellos hacen un catálogo general, lo ponen a disposición de todas las librerías que tienen asociadas con ellos, y uno entra, compra el libro y le llega y tienes el libro Ya tu en físico, casa, en tus manos. Para sí. aquellos amantes de que todavía quieren oler el papel, la tinta, tenerlo Cabe- físicamente en sus Cabe manos. aclarar que obviamente como se imprime de uno por uno, pues es un poco más caro, ¿no? Un poco más caro y un poco a lo mejor más lento. De aquí que lo pides, te tardan que 9 días. Más o menos. Bueno, es Mm, relativamente pronto, ¿no? Y es que la pandemia nos vino a trastocar pues la dinámica en muchos sentidos, así como hemos estado escuchando en las noticias que los microchips o los microcomponentes de ciertos equipos, autos, en fin, la industria manufacturera está sufriendo porque en China se procesaban todas estas cosas. Bueno, pues también impactó la pandemia en esta dinámica de la producción de libros, pero bueno, pues qué bueno que las nuevas tecnologías nos están permitiendo encontrar salidas y resolver y ofrecer opciones a quienes están interesados precisamente en consumir estos libros, libros científicos podríamos decir, pero que hay algunos que están muy accesibles para todo tipo de público, ¿no? Sí. Algunos títulos, algunos temas, algunos autores, por ejemplo este de los 7 barrios. Ya nos vas a platicar en otro bloque más adelante un poco de qué van los libros que están haciendo aquí en el Colegio de San Luis. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con Jorge Herrera, es el jefe de publicaciones aquí en el Colegio de San Luis y bueno, pues está a cargo de todo el trabajo que se realiza en el fondo editorial de El Colsan, que como ya nos dijo, tiene más de 600 títulos que se han publicado a lo largo de estos 25 años. En este 2022 el Colsan cumple justamente su primer cuarto de siglo y bueno, pues el fondo editorial lo ha acompañado con toda esta producción que básicamente sirve como un importantísimo vínculo de darle difusión y divulgación a los conocimientos que se han estado produciendo por parte de los investigadores, los científicos sociales que colaboran desde esta institución y bueno, pues desde otros, porque hay varias colaboraciones. Ya nos platicará un poco más adelante precisamente de estas colaboraciones que se hacen llamadas coediciones. Platicamos de esto y más regresando de la pausa. Continuamos. Bien, continuamos, estamos charlando con Jorge Herrera, él es el responsable de la unidad de publicaciones aquí en el Colegio de San Luis y está a cargo del fondo editorial. Y bueno, como ya nos decía antes de la pausa, la verdad es que la pandemia permitió explorar nuevas formas de llegar a más públicos con los libros que se producen desde el Colegio de San Luis, que bueno, que no les espante el nombre, porque son libros científicos, porque vienen, digamos, de los hallazgos, de las investigaciones de quienes están desarrollando algún proyecto de investigación acá en el Colegio de San Luis, pero que la verdad son temas muy interesantes que aunque usted y yo no seamos especialistas, se nos antoja leerlos. Ya le decía yo, el más vendido, por ejemplo, o uno de los más vendidos de la doctora Tere Quesada, de la historiadora Teresa Quesada, que por ejemplo escribió la historia de los 100 años de la Cruz Roja, Así es. de 1917 a 2017, y que bueno, es un libro muy bien hecho, muy cuidado, también muy bonito además, un libro así grandote, Buen formato. gran formato se llama, ¿verdad? Perdón. Y que bueno, pues el de los 7 barrios, pero ahorita nos va a decir Jorge cuáles son estos que de las 25,000 descargas, ¿hay algunos que sean como los favoritos? ¿Cuáles los que los está descargando? Curiosamente, uno es un libro de la autora Oresta, que habla de la presencia de las mujeres estudiantes, una serie de diálogo entre ellas. Luego tenemos uno que se llama Horrorosísimos crímenes y castigos, otro de Bandoleros santificados y otro de Conciliábulo. Esos son los bestsellers de las descargas. ¿Qué significa? O que el público es
tiene mucho morbo y con el título quiere jalar, o que están escritos de tal manera que es un poco más simple. Y que todos lo entendemos. Entender a eso que encontrar el NetLogo en el desarrollo de las ciencias sociales, un software, etcétera, etcétera. Como dices, esos libros científicos o académicos, hay algunos que están destinados exclusivamente para sus pares. Pero hay para otros otros investigadores. Para los investigadores, y hay otros que sí están destinados para el público general, la mayoría, ¿no? Porque sobre todo los de historia hay anécdotas muy buenas, como fragmentos de historia como el libro que no sabíamos. Del Nuevo Hispano, el doctor Armando Somerville, que nos dimos cuenta que había un rechazo constante con un pobre hombre gay que navegaba en un galeón entre Asia y Portugal y que le hicieron la vida imposible. Bueno, le hicieron hasta juicios. No lo spoilees, espérate a que la gente lo vea, lo compre, lo descargue. ¿Está en descarga gratuita? El Nuevo Hispano del doctor Armando Hernández Somerville. Bueno, es una tarea que se lleva pendiente, Jorge. Por eso que lo compraban en papel primero. Bueno, si no está aquí en la librería del colegio, que por cierto hay que aprovechar para decir, tenemos una librería en físico, ¿verdad? Cuéntanos, ¿en qué horarios, qué encontramos? Entonces está en el horario del colegio de 8 a 3 de la tarde. Ahí pueden comprar los libros en papel, físicos, en ejemplar, llevar su ejemplar. Y con motivo, tenemos el comercial, con motivo del Día del Libro, el día 15 y 16 de noviembre, vamos a tener una venta tradicional con los descuentos acostumbrados que pueden ser hasta del 70%. Hay varios descuentos, desde el 10, el 20, depende del libro, depende del tema. Hay una mesa de libros de baja circulación, llamémosle remate, que pueden ser de hasta de 10 pesos, en fin, pueden llegar ahí a buscarlo. Las ofertas importantes. Y hasta el 70% de descuento. Y aprovechen porque, bueno, ahí abarcas muchos títulos. Todo, sí. Recuerden que los libros del Colegio San Luis, bueno, pues van desde encontrar colecciones de libros especializados, de un poco más potosina, para todo público. ¿Qué más? De literatura, de historia. Estudios internacionales, estudios políticos. Conflictos de agua, ciertamente. Hay un libro que acaba de salir, se llama Contaminantes Emergentes. Es muy interesante, está en la librería para que lo compren. ¿Qué otros procesos de producción cambiaron a partir de la pandemia? Procesos de producción de libros, obviamente. Bueno, lo que nos dio la pandemia fue la posibilidad de trabajar vía remota. Es decir, ya Ernesto es nuestro lector o corrector de estilo. Pues había que seguir trabajando, entonces vía remota ya se pones de acuerdo, manda los textos, ¿sí? Entonces todas las canales de producción se fueron haciendo vía electrónica. Y ahí nace lo que yo llamo el contenido digital, ya no llamémosle libros. O sea, nosotros tenemos un contenido que le damos un formato, igual cuidado con lecturas de corrección, de cuidado editorial, y ya que está terminado, tenemos 3 plataformas para que salga el producto final. Uno de ellos es el tradicional, ejemplares en papel. Otro es impresión bajo demanda, que se envía el archivo a una plataforma para que ellos lo impriman. Y libros electrónicos, que tenemos también 2 formas de adquirirlos. Una en descarga gratuita, que es en el Colegio de San Luis, y tenemos otra plataforma de otro proveedor que lleva los libros electrónicos a la venta a diferentes tiendas, a Amazon, Google Books y eso. ¿Por qué lo estamos haciendo? Primero para difundir más o exhibir más lo que estamos haciendo, y porque también creemos que en Amazon es más fácil que alguien que está en Japón, en la India, encuentre un libro y lo pueda adquirir, a que se dé cuenta que está en descarga gratuita en el colegio. Entonces, por eso tenemos esas 2 formas de que esos contenidos que yo llamo digitales salgan a la luz en esas 3 vertientes. Hemos estado platicando de las descargas gratuitas, pero no hemos dicho en dónde están. A ver, cuéntanos el paso a paso. Primero entran a la página del Colegio de San Luis. ¿Qué más? Luego se van a la pestaña que dice Fondo Editorial. Después, dentro del Fondo Editorial hay una pestaña que dice Libros Electrónicos. Al entrar ahí se despliegan todos los libros electrónicos que tenemos y pican en la portada, o ahí mismo creo que viene. Dan clic en la portada. Perdón, cliquean en la portada y aparecen 2 pestañas que dice Detalles y Descarga. Se van a Detalles, les muestra la contraportada, digamos, el contenido de lo que va a tener. Para que puedan un poco leer. Para que tengan una idea de lo que es el libro, y luego descarga, y entonces ya se descarga
dispositivo que ustedes están entrando en la página. ¿Se necesita tener un software especial o cualquiera? ¿Qué pasa? Como todos los libros electrónicos, no son PDFs, es un libro que tiene sus características especiales y que se necesita de un lector especial. Pero los lectores son gratuitos, hay para Mac, hay para PCs, y lo puedes tener en tu teléfono, en tu tableta, en tu iPad, ordenador, en tu computadora. entonces ahí donde lo puedes leer. Lo tienes que utilizar para poderlo leer. ¿Cuál es la ventaja de un libro electrónico a un PDF? Yo le llamo el control de la lectura. El PDF es una fotografía del libro, o sea, cada página, el número 9 es la página 9, tú le puedes mover, hacer. Es un retrato fiel del libro impreso, digamos. Exactamente igualito, y entonces tú, digo, el control de la lectura la tiene el editor, porque fue como lo puso, y así está. El libro electrónico, primero no tiene páginas, entonces el control de la lectura lo tienes tú, hay una pestaña arriba de los softwares para leerlo, que tiene unas letritas, entonces tú puedes hacer más grande o más chico la letra, puedes cambiar el tipo de letra, puedes cambiar el color del papel, puedes subrayar, lo único que no puedes es imprimir, ¿no? Y entonces, si es como uno no tiene buena vista, pues es una letra muy grande, y entonces en lugar de ser un libro de 300 páginas, pues va a ser un libro de 700, porque está muy grande. Entonces, muchos lectores te dicen, en lugar de páginas, te dicen, te faltan 10 minutos para terminar el libro, o te faltan 152 páginas para eso. Y en lugar de índices, se llama tabla de contenidos, porque ya no vas el índice a la página 8, sino en la tabla de contenidos, cliqueas el tema y te manda directamente al tema seleccionado, al capítulo seleccionado. Las notas al pie, en el supraíndice, el número que está ahí, le pones clic y te lleva a la nota que está ahí. Y de ahí puedes jugar muchos libros electrónicos, porque si entras a esa nota, a lo mejor tienes una liga que te lleva al libro donde usaste esa nota, y tú ya te puedes ir a ese libro y luego te puedes ir a otra cosa, entonces de repente se te olvida que estás leyendo. Esa es la ventaja de los libros. Tú mismo vas llevando el control, digamos, de lo que estás leyendo, ¿no? ¿En dónde vas? ¿Quieres subrayar? O quieres irte a ver el libro que lo mencionaron, puedes ir a buscarlo, etcétera, ¿no? Bueno, pues si ya se hizo bolas con todo lo que le explicamos, no se preocupe, hay una cápsula de video que explica cómo hacer estas descargas de libros electrónicos del Colegio de San Luis. Le vamos a platicar que, regresando de la pausa, que estas cápsulas de video las puede encontrar en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. En Facebook publicamos todos los miércoles una novedad editorial de las que hace Jorge Herrera a través del fondo editorial, y digamos que las difundimos o las presumimos o las damos a conocer a través de unos pequeños videos cortos de 1 minuto más o menos, que les llamamos book trailer. De eso vamos a platicar y le vamos a ir también precisando dónde se encuentran, cómo las puede consultar, porque bueno, están ya almacenadas a través de los diferentes espacios de difusión que tiene el Colegio de San Luis. Vamos a ir a una pausa, y antes les recuerdo que tenemos abiertas 2 convocatorias en el Colegio de San Luis. Está abierta la convocatoria para la maestría en gestión sustentable del agua y también para la maestría en historia. Así que bueno, si están interesados, recuerden que todos los posgrados del Colegio de San Luis están acreditados como posgrados de calidad por parte de CONACYT, lo que significa que pueden postularse para estudiar con una beca del CONACYT. Son, relativamente sencillos los requisitos, los procedimientos. Pueden meterse a la página del Colsan y buscar la convocatoria completa con detalles, plazos, requisitos, papelería, etcétera. Vamos a la pausa y continuamos. El pasado jueves 26 de octubre del 2022 se llevó a cabo la jornada académico-cultural con los indígenas mexicaneros de San Pedro, Jícoras, Durango, a cargo de la doctora Neira Alvarado, investigadora del programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis, en presencia de las autoridades tradicionales y jóvenes promotores en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa del Instituto Potosino de Bellas Artes. La discusión giró en torno a una situación común en los documentos de la época colonial, en donde muchas poblaciones como la mexicanera son invisibilizadas al nombrar por una sola denominación a muchas poblaciones. Se trata de personas que en la colectividad
han sabido permanecer transformándose para seguir siendo mexicaneros. Además, se destacaron en estas jornadas la presentación editorial de Atar la vida, trozar la muerte, de la doctora Neira Alvarado, al igual que la inauguración de la exposición de grabados El Aliento, de Ignacio Mendoza Javier, joven artista de San Pedro Jícoras, Durango. Puedes consultar la rueda de prensa de este evento en nuestra página de Facebook en la sección de videos. Bien, estamos de regreso y bueno, pues estamos hablando sobre los libros que se producen aquí en el Colegio de San Luis. Ya van más de 600 títulos a lo largo de estos 25 años de nuestra institución y son libros que dan cuenta de los hallazgos de investigación, de las aportaciones que se realizan a través de las investigaciones en estos 5 grandes temas que se abordan. Digo 5 grandes temas porque en realidad pues están ahí como mezclados con muchas disciplinas de las ciencias sociales. Parten de esta base de estudios antropológicos, de ciencia política y estudios internacionales, de estudios literarios, agua y sociedad, de historia, pero que se van cruzando con otras disciplinas o con otras instituciones. Quedamos de platicarles de los book trailers, pero también les vamos a platicar de las coediciones, que es una forma de hacer libros con otras instituciones, con otros investigadores, que no necesariamente están aquí en el Colegio de San Luis. Pero bueno, nos quedamos en el asunto de los book trailers. Decíamos que eran estos videos pequeños, a través de los cuales se difunde también en estas cápsulas de 1 minuto más o menos, de qué va un libro. ¿Se adelanta de qué va un libro en estos book trailers? ¿Cómo han funcionado? ¿Con qué intención fueron creados? Bueno, es una idea que se nos ocurrió hace ya cerca de 4 o 5 años. Yo tuve una conferencia donde hablaron de los book trailers y me puse a buscar quién los hacía y resulta que nadie en México los hace. Entonces, con una becaria tuya, empezamos a buscar la manera de hacer lo que se llama el book trailer, que es, a diferencia de los trailers de la película, que tienes más elementos gráficos. En el cine. Para adelantar que puede venir la película. El del libro, pues tienes que usar lo que viene en la contraportada de una manera con imagen y música que llame la atención para que el que está viendo ese book trailer le den ganas de leer el libro, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo se podían hacer. Encontré a un proveedor que lo empezamos a entrenar y resultó muy bueno porque aparte es músico, entonces compone la música especial para cada uno de los book trailers. Que sí son como avances de los libros, ¿verdad? ¿De qué va? Sí. ¿Cómo se llama? Sí, ¿quién lo hizo? Más que un avance es una pequeña cápsula que te dice, si no de qué trata, qué puedes encontrar para que te llame la lectura. Entonces, hay unos libros que son muy visuales, entonces se manejan muchas cuestiones gráficas. Hay otros libros que nada más tienen la son portada más difíciles y el título, y de hacer. Tenemos que buscar cómo llamar la atención, o con un manejo de imágenes, de música, de colores, etcétera, etcétera. Y hemos ido ¿Cómo cuántos book trailers tendremos ya publicados? Ya cerca de 150. Esta lista de book trailers, de más de 150 pequeñas cápsulas de video que nos adelantan un poco de qué va ese libro para ver qué podemos encontrar, si es de la disciplina que nos gusta, si nos interesa, bueno, pues los pueden encontrar en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Hay una lista de reproducción que se llama justamente así, book trailers. En una que ya se llama Book Trailer 2022, obviamente van a encontrar lo que hemos estado publicando en este año. Y hay otra que es así, general, Book Trailers, y ahí pueden encontrar el resto de los materiales que hemos ido compartiendo con todos ustedes a través de redes sociales. Les decía que tenemos como costumbre estrenar a través de Facebook los miércoles de Book Trailer. Pero bueno, pues si ya se perdió alguno, no pasa nada, puede buscarlos o en Facebook o en YouTube, ahí están los libros. Y lo que nos decía Jorge, la contraportada, para quienes no estamos muy familiarizados con eso, da cuenta que usted agarra su libro,
así. La La parte que está aquí principal, digamos, es la portada, y la parte de atrás, esa es la contraportada, y ahí viene casi siempre una especie de resumen, de síntesis, reseña del libro que nos platica un poco más a detalle de qué va el libro, ¿verdad? Cómo se hizo, ¿no? Por ejemplo, este libro fue hecho por el Coloquio de Literatura y Prensa Periódica en el Colegio de San Luis y trae 17 ponencias de tal. Es más o menos. O si te dice, no, este libro trata sobre las aversiones jurídicas. Por ejemplo, este libro que decías hace rato que es de los más descargados, el de Horrorosísimos Crímenes, que por cierto yo ya lo empecé a leer, precisamente porque tiene un nombre bien atractivo. Y bueno, pues ahí te encuentras, son varios autores, y efectivamente... Y de varias disciplinas. Y varias disciplinas. Hay quienes están especializados en estudios literarios o en historia. Historiadores y abogados. Y entonces te van contando precisamente algunos de estos casos de horrorosísimos crímenes en el siglo XIX, cómo se vendían, cómo se daban a conocer, cómo se juzgaban. Y bueno, pues es uno de los libros que por algo está entre los más descargados, ¿no? Exacto. Para todo público, digamos. Jorge, platícanos ahora, bueno, pues de algo que ya viene, que son las que ahora se ha estado yendo en este último trimestre del año, o digamos octubre, noviembre y quizá diciembre, que te va a ocupar un buen rato, y que son las ferias del libro. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Por qué participa el Colsan en las ferias del libro en general? Y luego aterrizamos en la FIL de Guadalajara, que es como... Y quedaron pendientes las coediciones. Ahorita vamos a las coediciones. En el último bloque vamos a las coediciones. Pero platícanos de las ferias del libro. La manera de difundir lo que estamos haciendo, básicamente es llevando los libros a librerías o llevándolos a coloquios, congresos y ferias del libro. Con la pandemia cambió también todo eso, porque las ferias del libro dejaron de ser presenciales. Mientras estuvo la pandemia, se hicieron varias ferias del libro virtuales, que a mi punto de vista nunca funcionaron, ¿no? O sea, pues era una manera, pero era una manera de estar ahí. Y está todo el mundo regresando ya a la forma presencial. Por ejemplo, la Feria de Minería de 2023 va a ser el regreso de la forma presencial de esa feria del libro. Lleva 2-3 años que no se ha hecho. 2020, 21 y 22. Ni siquiera, es que es por ahí de marzo, ¿no? Ni siquiera virtual, no sé. Ni siquiera virtual. Ni siquiera virtual. Es un recinto histórico, tiene muchos cuidados. Ya la última vez tenías que subir las escaleras, pero no podías agarrarte los barandales porque se desgastan. No puedes usar un carrito para llevar los libros porque el piso se fractura, se daña. No puedes... Es que la Feria de Minería, ponnos en contexto. ¿Dónde se hace? Cuéntanos. Es en el Palacio de Minería desde hace... ¿De la Ciudad de México? Más de 100, creo que fue la primera feria que se hizo en la Ciudad de México, enfrente del Caballito y del Museo. A unas cuantas cuadras del primer cuadro de la Ciudad de México. Es un palacio impresionante. Cuando uno entra por primera vez al Palacio de Minería, es un edificio muy bonito. Ahí junto. Y, ¿perdón? Está el meteorito ahí junto. También. Y además, cuando lo vas a visitar por primera vez al Palacio de Minería, con la feria de minería ahí, bueno, es impresionante porque te metes a otro mundo, a otra dimensión. Y la verdad es que, bueno, pues sí, el edificio hay que conservarlo, hay que cuidarlo, y se extraña. Es el más emblemático, yo creo, ¿no? De las ferias de para libro. Ubicar dónde está, para la persona que no sabe ni de libros ni de monumentos, ni de Ciudad está de México. A una calle del Sambors de los Azulejos y a una calle de la Ópera, que es la cantina más antigua, que ahí es donde estuvo Francisco Villa y Chovalazo. Ese nomás como dato curioso. Y en el Sambors de los Azulejos también hay fotos históricas muy bonitas. Ese es donde está la minería. Pero regresando a la feria, perdón, no traemos un recorrido de la Ciudad de México. De llevar los libros a otro tipo de público, a los despachos que compran libros para bibliotecas. Generalmente en las ferias de libros es donde nos buscan para comprarlos, ¿no? Y entonces, ¿quiénes nos buscan? ¿Otros centros públicos de investigación, universidades? Hay despachos especializados que llevan los libros a bibliotecas, generalmente de Estados Unidos o de Centroamérica. Uno se llama Centro de Servicios Bibliográficos, o se llama México Norte, Libros Sin Fronteras. Ya son despachos que, bueno, a lo largo de los años ya directamente nos buscan en las ferias para ver qué novedades tenemos, ¿no? Y lo que les guste del catálogo que tiene el de producción del Colegio de San Luis. Hacen ellos un catálogo y lo llevan durante todo el año a bibliotecas, y en el transcurso del año nos dicen: queremos 40 libros de 30 de 2 de para los pedidos que le hicieron todas las bibliotecas. O sea que es factible que libros del Colegio de San Luis estén
en alguna Sí. biblioteca en Estados Unidos, sí. o en Costa Rica, Sí. o en Argentina. Así es. Ahí podemos encontrarlos también. Hasta allá van a dar los libros que se están haciendo a través del fondo editorial del Colsan. Y la feria más importante de Latinoamérica, yo diría que la segunda o tercera feria en importancia del mundo es la Feria de Guadalajara. Pero espérate tantito, ahorita vamos, el último bloque se lo dedicamos a la Feria Y del las Libro. coediciones. Mejor hablemos de las coediciones, cuéntanos, ¿qué son las coediciones? Eso nace para conjuntar esfuerzos para sacar una publicación. Tenemos como 2 minutos, ¿eh? Rápidamente. Con la disminución de recursos que han tenido todas las instituciones, siempre es más complicado sacar mayor número de publicaciones con los mismos recursos. Entonces, ya lleva mucho tiempo invitar a otras instituciones que tengan el libro en común o afín, o que participen investigadores de varias instituciones a hacer coediciones. Significa que tú hablas con el COLEF y el Colegio de San Luis, hacen una publicación y se comparten los gastos de publicación. El COLEF es el Colegio de la Frontera Norte, que es otro centro público de investigación que también se dedica a ciencias sociales y humanidades y que tienen temas, algunos investigadores afines a los del Colsan, y se juntan, digamos, son aliados. Aparte de los centros públicos, también hemos coeditado con la Universidad Veracruzana, porque tiene un departamento de literatura también muy productivo, muy movido. De edición crítica. Hemos coeditado con la Universidad de Aguascalientes, con el Colegio de Michoacán, con la UNAM, con distintos centros dentro de la UNAM, con editoriales privadas, con Acual, con Bonilla, con Plaza y Valdés en algún tiempo. Entonces es una manera de estirar los presupuestos y buscar que investigadores que participaron en algún libro de otra institución, pues podamos compartir el sello editorial que permite que la difusión se amplíe. Se multiplique. Nuestros canales de distribución con un libro son X, si tenemos 2 instituciones, pues son los de ellos con los de nosotros, claro. Son más, etcétera. Entonces la ventaja de las coediciones. Yo creo que es una alianza estratégica, ¿no? Porque tener mayor distribución y difusión de los libros. Exacto, mejoras el impacto que puedes tener de algún libro, de algún tema, y dar a conocer, como bien decías, ¿no? A nuestro público y al de ellos, y entonces en lugar de 10 lectores, pues ya tuviste 20, porque en realidad Exacto. tienes este campo ya afianzado y se va multiplicando los canales de distribución, de difusión, etcétera. Bueno, vamos a ir a una pausa y ahora sí, en este último bloque platicamos sobre la Feria del Libro de Guadalajara, que es como ¿por qué ha crecido tanto? ¿Por qué se ha dado tanta difusión, tanto reconocimiento, tanto auge a la FIL? Porque fue de las primeras ferias que le dio mucha importancia a los profesionales del libro. Es decir, hay días específicos en el que se cierran las puertas al público y entonces, los profesionales del libro pueden ir a todos los stands de las instituciones a platicar con ellos, hacer negocios. Hay un centro de negocios, puedes comprar, vender derechos, y es donde se junta la mayor parte de editoriales iberoamericanas, ¿no? Digamos, la crema innata de las editoriales iberoamericanas. Inclusive de otros países, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando. Cerramos esta charla con Jorge Herrera, nuestro responsable acá en la unidad de publicaciones, y que, bueno, pues está a cargo del fondo editorial de El Colsan. Continuamos.
escuchaba durante la pandemia que un poco en broma, un poco en serio, decían que así como fue un parteaguas, digamos, en la historia y en la forma de documentar varios episodios de la humanidad, iba a decirse ahora antes de la pandemia y después de la pandemia. Y efectivamente creo que vino, ya decíamos, a modificar ciertas lógicas o ciertas dinámicas. También en el asunto de las ferias de los libros, ¿verdad? Decías que hubo presencial y hubo virtual y en fin. Este año regresa la FIL de Guadalajara a presencial. Desde el año pasado. Ya está presencial. Fue híbrida, los pasillos se agrandaron, hubo menos stands y seguíamos todos con el miedo de juntarse con tanta gente. Y este año ya es completamente, sabíamos que ya regresamos. Ha cambiado un poco el escenario porque ya estamos prácticamente la mayoría vacunados, hemos aprendido cómo a cuidarnos, sana distancia, cubrebocas, en fin. Y entonces este año ya va a ser que presencial. Regresamos a la normalidad antes de la pandemia en las ferias del libro. ¿Y va a participar el Colegio de San Luis en la FIL de Guadalajara? Ahí sí no hemos dejado de participar, salvo el único año de la pandemia que no hubo. Después en la siguiente, que fue híbrida, presencial y virtual, tuvimos stand, y este año también tenemos un stand de publicaciones, junto a donde está el COLEP, Flaxo y el Colmis. Ahí tenemos nuestro stand para que nos guste. Que son el Colmis y el Colegio de Michoacán, que también está dentro de este sistema de centros públicos de CONACYT, el COLEF, ya lo decíamos, Colegio de la Frontera Norte, y Flaxo, que es esta Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y que bueno, pues también tiene pues muchos temas afines con los del Colegio de San Luis. Y estamos enfrente casi de otro stand de muchas universidades y centros públicos de investigación, que es el stand de la Red al Texto. La Red al Texto es una asociación civil que conglomera 58 centros públicos y universidades de educación superior, y está conformada por todos los directores o encargados de publicaciones para capacitación, actualización, y en este caso hay un stand colectivo, y dentro de ese stand hay un espacio físico, una especie de escenario chiquito que caben 10 o 15 personas para hacer presentaciones del libro. Déjame platicarle al público, y ayúdame un poco en eso, a contarle para quienes no han tenido la posibilidad de ir presencialmente a una feria de libros del tamaño de la FIL, que se reúne cualquier cantidad de editoriales, de autores, de público en general. Entonces es un mundo el que está circulando miles de personas diariamente, desde que en la mañana que se abre la fila hasta las 9, 10 de la noche que se cierra. Hay una oferta de libros impresionante. Usted puede encontrar de todo, no solo libros académicos como los que se hacen acá en el Colegio de San Luis. Encuentra libros de cocina, diccionarios, en fin, una variedad enorme, ¿no? Novedades de novelas, editoriales privadas. Editoriales especializadas en niños. Editoriales religiosas, que tiene uno de los stands más grandes que hay en la fila. Claro. Y bueno, son, no sé, 50, 60 mil metros cuadrados que estaban distribuidos en dos áreas, en el área nacional y en el área internacional, y ahora ya también había una sección de libros electrónicos. Entonces, bueno, usted va a la fila y se encuentra con un mundo de libros, del que quiera, del tamaño que sea, del precio que quiera, de los autores, naturaleza que usted decida, seguro lo encuentra en la FIL. Y bueno, pues entre otras cosas de las que se hacen en el marco de la FIL, hay espacios culturales, hay conciertos, hay presentaciones de libros, obviamente. Entrega de premios. Exacto, se entregan premios, reconocimientos, nos visitan de muchos lugares del mundo. Ya se ha convertido, creo yo, en una de las más reconocidas a nivel internacional. Y bueno, pues aprovechando este espacio, este reflector que se vuelve tan importante en este mundo de los libros, aprovecha el Colegio de San Luis para que varios de sus autores presenten en este marco de estos días que se lleva a cabo la FIL algunas de sus novedades editoriales. Y este año también vamos a tener presencia, algunos físicamente en la FIL y otros aprovechando en el marco de la FIL, digamos, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, eso inició también el año pasado, que no era híbrida, no era tan fácil ir presencialmente, entonces decidimos hacer presentaciones virtuales de libros. Se presenta
el autor presenta su libro, lo grabamos y lo pasamos en el canal de Facebook del colegio dentro de las fechas de la Feria de Guadalajara. En este caso, como el espacio es muy pequeño y son 58 universidades, nos pidieron poner a disposición una serie de títulos, a ver cuáles podíamos presentar allá. Nosotros mandamos 7 propuestas y autorizaron 4, que estaremos pendientes de dar las fechas. Y los libros que se presentan allá son Atar la vida, de la doctora Neira, que es los Doctora rituales, Neira Alvarado, que son los rituales de los durangueros. De los mexicaneros, Mexicaneros de que Durango, están en ¿no? Durango. Mexicanos de Durango. Este libro es obviamente un estudio antropológico. La doctora Neira Alvarado tiene ya varios años investigando este tema, entre otros que aborda. ¿De qué fechas a qué fechas va la FIL? Del 26 de noviembre al 4 de diciembre. Entonces, bueno, pues estén Sí, pues pendientes. uno creo que es el 26, el 27, otros el 29, otros el 1 y otros el 3. Los tenemos con toda precisión en nuestras redes sociales, estaremos ahí informando de cuándo se presentan, en qué horario, y bueno, pues uno es el de la doctora Neira. ¿Cuáles son los otros tres? Otro es el de impresos de Antonio Impresos Populares Desarrollo, de la doctora Daniela López. Torres. El otro se llama Pensamiento Indígena Contemporáneo, que está dentro de una colección que es la Biblioteca Gandhi, del doctor Francisco López Bárcenas. Y el último que se presenta es el de Un Nuevo Hispano, entre Asia y Portugal, del doctor Armando Hernández Suberville. Bueno, pues ahí tenemos un libro del programa de estudios literarios, un libro del programa Agua y Sociedad, que es el del doctor López Bárcenas, que tiene que ver con estos estudios de pueblos originarios, el de antropología de la doctora Neira y el de historia del doctor Armando Hernández Suberville, para que, bueno, pues esté pendiente de estas presentaciones. Y si está en Guadalajara, pues dése una vuelta, visite el stand del Colegio de San Luis, conozca un poco de la oferta que tenemos en el fondo editorial, y ahí puede comprarlos en físico. ¿Y qué otras opciones hay de compra? Aparte del comprar en físico en la FIL, ¿se puede alguna otra? ¿Vas a tener estas tarjetas de código QR o ahí no van a estar? Pero es más que de compras, para ponerlo a disposición de la gente, la descarga gratuita. Poner tarjetas con el código QR que se descargan al dispositivo que tú lo tengas, ¿no? Algunos de los despachos lo manejan en impresión bajo demanda, porque el libro no está, entonces no si quiero tantos, y en cuanto los imprimas me los mandas, ¿no? Entonces es otra de las maneras que podemos hacerle. Cuéntanos qué es estos días de los profesionales, quiénes son los profesionales y qué van a hacer a la FIL, porque hasta se cierran las puertas para el público en general. Trato privilegiado, trato VIP. ¿Quiénes son los profesionales y a qué van a la FIL? Sí, bueno, primero se cierra la FIL porque básicamente las mañanas llevan a muchos estudiantes, pues llevan camiones y camiones de estudiantes, y literalmente no puedes, pues, o sea, se llenan, cargando son ríos de gente, ríos ¿no? de gente. Entonces, de 9 de la mañana a 5 de la tarde cerraron la FIL al público, y entonces estos que sean profesionales son editores, libreros, bibliotecarios, agentes literarios, todas las personas que tienen que ver con el libro, y que agentes que puedes comprar derechos, puedes vender derechos, comprar libros, distribuirlos, comprar, ver que hay bibliotecas, y además hay una serie de eventos que se llaman para profesionales, dependiendo del área, ¿no? Está un congreso de libreros, de bibliotecarios. Nosotros tenemos la reunión de la red de texto, el seminario de editores universitarios. Entonces, que en cada una de las ramas de la profesionalización de los libros hay eventos, y en esos son los días en que pues te encuentras con tus pares con los expertos como tú, que van a hacer negocios, digamos, en torno a los libros, ¿no? Ajá, o a capacitarte, o a profesionalizarte, o a actualizarte, no nomás es negocios, sino haces todo ese tipo de cosas en esos días. Bueno, de acá del Colegio San Luis solo van Jorge Herrera y la directora de nuestra biblioteca. Pues Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que gustes agregar en torno a estos 25 años del Fondo Editorial del Colsan? Pues que el libro que necesiten y quieran leerlo están en todos los formatos que dijimos, en descarga gratuita, en impresión bajo demanda, en los que tenemos libros físicos, que no desaprovechen la oferta del Día Nacional del Libro, porque es cuando podemos comprar muchos libros con precios muy accesibles, y nos visiten en la Feria de Guadalajara.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. A tus órdenes las veces que necesites, si quieras. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este programa. Y bueno, pues les recuerdo, fue en el marco de este 12 de noviembre próximo que se conmemora en México el Día Nacional del Libro. Y pendientes, como siempre, la invitación para nuestras redes sociales. Estamos publicando constantemente en qué ferias anda acá el equipo de Jorge Herrera, vendiendo, distribuyendo y dando a conocer los libros que se producen en el Fondo Editorial Colsan. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará el primer encuentro de egresadas y egresados de Antropología de San Luis Potosí, del 16 al 18 de noviembre en las instalaciones del Colsan, e igual de manera virtual. Consulta las bases en nuestras redes sociales y página web. El programa de estudios políticos e internacionales a través de Casa Colsan Gilitla Ixba realizará el curso Temáticas Político-Sociales del México Contemporáneo, de noviembre a diciembre del 2022, en modalidad híbrida. Consulta las bases en nuestra página de Facebook. Se llevará a cabo el seminario Trasvases y Desecaciones de Lagunas y Humedales en México y América Latina, implicaciones sociales y económicas, el 10 y 11 de noviembre en formato híbrido. Para mayores informes puedes mandar un correo a frape@colsan.edu.mx. El Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de Maestría en Historia y Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Recuerda que puedes estudiar con beca CONACYT. Conoce las bases en nuestras redes sociales y página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.